Patricia. Pasamos ahora a otro panel en el que vamos a hablar con expertos de cuál es el papel que tiene ahora mismo la tecnología y la innovación en ese avance hacia la circularidad. Durante la mañana ya hemos compartido muchos datos. Los datos son importantísimos, ¿no?, para dar contexto y entender, bueno, reforzar un poco por qué tenemos las necesidades que tenemos. Uno de ellos que me ha llamado especialmente la atención es que la tasa de circularidad alcanzó en Europa el 11,8% en 2023 y, de nuevo, tenemos un reto sobre la mesa y es que hay que llegar al 24% para 2030. Esto significa que, igual que en otros aspectos, hay mucho que cambiar. Y para hacerlo, una palanca de cambio siempre es la innovación y la tecnología. Pero innovar no es fácil, requiere mucho esfuerzo, hay muchos desafíos sobre la mesa para las empresas que tienen que innovar. Así que vamos a hablar de esas oportunidades y también de las dificultades a las que se enfrentan las empresas del sector que tienen que cambiar sus procesos para implementar la sostenibilidad y avanzar hacia estos objetivos. Así que para este panel vamos a contar, además, vamos a conocer de cerca el caso práctico de éxito de estas empresas para conocer cómo, como dice el nombre del evento, ¿no?, se pasa de la visión a la acción y tener datos de un impacto real. Así que, por favor, animo a subir conmigo al escenario a Carlos Manchado, International Sales Director and Manager Director de Iberia, LATAM y New Markets. Gracias, Patricia. Gracias, Carlos. Hola. Aquí, por favor. Alberto Tuñón, Director Comercial de Econward. Gracias, Alberto. También Alberto Hernández, Director Comercial de Viana. Y gracias a Baptiste Askin, CEO de Waga Energy en España. Gracias, Baptiste. Gracias a los cuatro por acompañarnos en este panel ambicioso sobre innovación y tecnología para la economía circular. Está claro, seguro que compartimos todos los presentes, que la innovación tecnológica es clave para avanzar hacia la economía circular. Quería saber, ¿no?, para empezar a romper un poco el hielo, hacer una primera ronda de preguntas de cómo veis vosotros que está impactando la innovación en esa optimización de la valorización de residuos y la recuperación de materiales. Carlos, ¿tú primero? En primer lugar, Patricia, gracias por la invitación y bueno, por compartir con mis compañeros este panel. Como siempre, ya lo hicisteis el año pasado, creo que este año lo habéis superado incluso. Y bien, la innovación. La verdad es que para nosotros la innovación, y hablando ya desde el Plan Builders, que somos plantas de tratamiento de residuos, no es algo que tengamos que incorporar, sino que es una necesidad, ¿no? Entonces, yo diría que hay tres puntos importantes para nosotros dentro de la innovación, que sería tener siempre una ingeniería de diseño de precisión, pues para adaptarnos a los cambios de futuro. Cuando nosotros realizamos plantas, pues se hacen plantas para 15, 20 años mínimo, entonces tienes que tener una cierta actividad de los cambios, por los cambios que pueden haber, ¿no? También conocer cada sitio, ¿no?, cada área, incluso dentro de lo que se llaman las autonomías aquí en España, pues tenemos tipos de residuos un poco diferentes también, ¿no? O el residuo que nos llega de una ciudad, pues no es igual que el residuo que nos llega de pueblos un poco más pequeños, ¿no? Entonces, esa adaptabilidad en la ingeniería de diseño es muy importante. Otro punto sería una separación de alta eficiencia, intentar mejorar, gracias a la innovación, en esa eficiencia, en la selección. Y el uso, que se está poniendo muy de moda y todo el mundo habla de la inteligencia artificial y la digitalización, pues eso, ¿no? Invertir en esa digitalización, pues para controlar los procesos dentro de las plantas, ¿no? Hoy en día se están construyendo ya plantas cada vez más grandes, pues porque cada vez llegan más residuos y se intentan unir, entonces son instalaciones más importantes y eso tiene que tener un control que muchas veces a nivel con gente no puedes llegar a tenerlo, ¿no? Entonces yo diría que estos son los tres puntos más importantes de la innovación y la tecnología es un acelerador en nuestros procesos, ¿no?, en lo que nos incumbe a nosotros, que son las plantas, y al final es la ayuda que le podemos dar a la economía circular, desde nuestro punto de vista. Gracias, Carlos. Alberto, en vuestro caso, en Econward. Bueno, yo creo que el impacto de la innovación, si bien poco a poco vamos avanzando, el impacto de la innovación en este sector es todavía muy pequeño. Lo hemos dicho todos, estamos en 2025,
Estamos muy lejos de ese cumplimiento de objetivos. La directora general aquí presente se encarga de recordárnoslo siempre que tiene ocasión y no le falta razón. Entonces, ¿cuál es la solución para poder acercarnos? Yo creo que precisamente la innovación. Innovar supone hacer las cosas de nuevo, ¿no? Hacer cosas nuevas. Si hacemos lo de siempre, vamos a seguir obteniendo el mismo resultado. ¿Y qué es necesario para que haya innovación? Yo creo que tiene que haber recursos, lógicamente, tiempo, dinero, pero también tiene que haber actitud, sobre todo. Tiene que haber gente valiente en las empresas, en las administraciones, y todos, desde nuestra parcela de actuación, tenemos que tener muy interiorizado la innovación, al final. En el ámbito de las tecnologías, tampoco pensemos que va a aparecer una tecnología milagrosa, capaz de ofrecer una solución única al problema de los residuos. Yo creo que el impacto de las tecnologías en el sector de los residuos pasa por buscar sinergias y ver cómo las tecnologías actuales se complementan para poder mejorar la eficiencia. Esto no es una carrera a ver quién llega antes. Tenemos que guiarnos por un propósito común. Para los que tenemos ya algunos años, pues nos acordamos de lo que decían en la bola de cristal, ¿no? Solo no puedo, con amigos sí. Pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que tenemos que buscar esas sinergias. En EconWare, por ejemplo, tenemos una tecnología que no es una tecnología finalista, es un pretratamiento. Es un pretratamiento pues, que, entre otras cosas, lo que permite es una separación eficiente de los materiales cuando vienen muy mezclados, particularmente la fracción orgánica, y permite una valorización mejor. Entonces, cuando hablamos de complementariedad, creo que es posible integrar distintas tecnologías que permitan, además, que aguas abajo luego el resultado sea mejor. Si permitimos una separación muy buena al principio, luego vamos a permitir que las tecnologías, que todavía algunas son experimentales, pero que necesitan flujos muy homogéneos para valorizar los residuos, pues funcionen mejor, ¿no? Yo creo que tenemos que ir montando el puzzle entre todos. Gracias, Alberto. Alberto, en vuestro caso, en Viana. Pues mira, en primer lugar, agradecer la invitación a Retema. Yo creo que este tipo de foros, que cada vez son más usuales, son tremendamente importantes, independientemente de que nos seguimos viendo los mismos desde hace 20, 25, no sé cuántos años. Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay una parte que nos llevará después a la innovación, que es el diagnóstico de la situación. Yo creo que aquí todos tenemos unas ideas maravillosas, pensamos en el futuro, tenemos soluciones, porque las hay, que pueden ser más eficientes, que pueden ser mejores. Y hemos hablado relativamente pasada, para mí, del actor principal. El actor principal es el ciudadano. Yo no sé, yo creo que todos hacemos lo mismo, no eso de mirar en los contenedores cuando sales de casa y no echas solo tu bolsa, sino que echas la de al lado, y miras a ver y le haces una foto y este tipo de cosas. Lo que nos señala en la mayoría de los casos, sobre todo en grandes ciudades, es que el ciudadano tiene cero conciencia de lo que tiene que hacer. Llevamos 20 años de campañas y siguen haciendo lo mismo y tenemos los mismos resultados. Tenemos una bolsa de envases con un porcentaje de impropios altísimo en muchos casos. Una bolsa de biorresiduo que estamos implantando a marchas forzadas, que cada vez que intentamos ampliarla, se vuelve peor. Una bolsa de restos que tendría que tener pues, lo que queda y resulta que consideramos que tiene un 80% impropio porque eso tendría que estar en otras bolsas. Y esta es la situación. El ciudadano no está concienciado porque no es un problema prioritario para ellos. Y además nos encontramos, por el otro lado, en que cada vez pues, hay una legislación más exigente, que es la que es, que hay que cumplir, que los mecanismos que se han impuesto para cumplir son los que son, sobre todo basados, pues, estamos hablando en una recolección selectiva en origen, que era el modelo alemán en su momento que se impuso claramente al francés, que iba más al producto final, pero que es el que es y que cada vez tenemos más separaciones, de más fracciones, que pretendemos que sean de mejor calidad, porque pensamos que eso nos va a ayudar después. Es cierto que ayuda, eso es innegable, pero la realidad es que el ciudadano está absolutamente disociado de esa ayuda. ¿Qué ocurre? Pues que desde nuestro sector tenemos las soluciones. Innovamos cada vez, vamos a soluciones más globales. En el caso de Viana no nos quedamos solo en la separación y la clasificación, atacamos el problema
en lo que es el grueso. Hemos hablado de ese famoso biorresiduo. Estamos hablando del bioestabilizado, que yo creo que ya no se va a llamar ni bioestabilizado, se llamará biosecado, se llamará como sea, pero bioestabilizado no va a poder ir al campo. Y lo siento bien porque alguno ya me lo ha escuchado alguna vez, yo soy ingeniero agrónomo y esto me duele de una manera brutal. Tampoco va a computar en las tasas de reciclaje, con lo cual yo creo que es una fracción que vamos a tener, y lo hemos hablado ya algunos, que valorizar energéticamente. En esto nosotros la innovación la entendemos atacar el grueso del problema, con soluciones que ya sabemos hacer, porque tenemos, en muchos casos, cuando vamos a separación de materiales, eficiencias del 90% con una pureza del 95% en diferentes materiales. Pero eso es una parte pequeña, queda el resto. Nosotros atacamos el tratamiento de la FORS o del biorresiduo, atacamos el tratamiento del amor. Estamos trabajando ya, y luego hablaré un poco más en detalle, en temas de valorización energética, sobre todo en plantas mucho más descentralizadas y asociadas a industriales, y creemos que esa es nuestra ventaja y cómo vamos hacia esa innovación. Obviamente hablaremos de muchas más cosas, inteligencia artificial, pero realmente ¿queremos atacar de verdad el problema? ¿Vamos a seguir teniendo las mismas soluciones para tener un producto que no controlamos? Esa es la cuestión. Muchas gracias, Alberto. Baptiste, gracias por estar aquí también con nosotros. Quería preguntarte en vuestro caso, en Waga Energy, ¿cómo estáis viendo vosotros que está impactando la innovación en estos procesos de valorización de residuos y recuperación de materiales? Vale. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer también la invitación del tema y la posibilidad de hablar de ejemplos concretos de circularidad. Para que no nos conocen, en Waga Energy hemos desarrollado una tecnología que permite producir biometano a partir del biogás que sale de los vertederos. Este biogás de vertederos tiene una composición diferente al biogás de digestión anaerobia, con lo cual pues, se ha tenido que trabajar en una innovación, ¿no?, que hemos desarrollado durante 10 años y que se llama Wagabox. Esta tecnología ya es una realidad industrial. Se empezó la primera inyección en 2017 y estamos operando ahora 30 plantas a nivel global. Entonces, cuando hablamos de impacto, ¿no?, de la innovación, en nuestro caso realmente es, bueno, la palabra es un poco usada y no siempre muy bien, pero es una innovación disruptiva en el sentido de que permite, hay un antes y un después y una capacidad de generar biometano, lo cual no se podía hacer antes con otras tecnologías. ¿Y por qué es importante, por qué es de sentido común hacer biometano con el biogás de vertedero? Bueno, tiene 3 ventajas muy claras. La primera es ligada a la ventaja energética, es decir, al tener un 90% de eficiencia energética vamos a aprovechar 3 veces más energía, vamos a producir 3 veces más energía que la energía eléctrica que podemos producir con motores. Segunda ventaja es la ventaja económica, ¿vale? Muchas empresas, bueno, todas las empresas se tienen que descarbonizar y algunas de ellas no lo van a poder hacer con energía eléctrica renovable. Entonces necesitan de gases renovables y entonces se ha generado una demanda alta de biometano que permite tener una señal de precios que, uno, permite la rentabilidad de los proyectos, y 2, al estar estos contratos de venta de biometano a largo plazo, a 10-12 años, va a poder dar visibilidad y ingresos a largo plazo para los vertederos. Y la tercera ventaja, y no menor, es la ventaja medioambiental, con 2 palancas. Una, la palanca del reemplazamiento de un gas fósil que importamos por un gas local y renovable, que es el biometano. Entonces, para un mismo uso, para una misma función, dividimos por 10 el impacto ambiental. Y la segunda palanca, ligada a el poder dar un valor al biogás que se genera naturalmente en los vertederos, para acompañar los gestores de residuos a captar mejor este biogás y minimizar las emisiones ambientales de los vertederos. Tenemos un ejemplo concreto aquí en España, en el vertedero de Can Mata, ya lo hemos
comunicado muchas veces en partenariado con Presero, que es el propietario y gestiona el vertedero. Y en 2024 hemos generado 72 gigavatios hora de biometano por encima de los objetivos y sobre todo evitado 18.500 toneladas de CO2. Ya estamos viendo ¿no? todos un poco los primeros eventos concretos de la urgencia climática que estamos viviendo. Y bueno, esos son datos muy concretos de lo que nos puede aportar la circularidad y de los impactos positivos que aportamos. Muchas gracias, Baptiste. Después de esta primera ronda, ¿no?, en la que habéis establecido un poco qué está haciendo cada una de vuestras empresas, os voy a preguntar algo más concreto para concretizar. Carlos, tú has mencionado ya varias tecnologías, pero quería preguntarte cómo está innovando Stadler en el desarrollo de soluciones digitales y también en el uso de los datos para mejorar la eficiencia y optimizar vuestras instalaciones. Pues como decía antes, ¿no? Al final la digitalización es un proceso clave para el buen funcionamiento de la planta, ¿no? Nos estamos encontrando cada vez más pues, con plantas más grandes, plantas que nos exigen más a nivel tanto de producción como de pureza de los subproductos que acaban al final de la línea. Entonces, desde Stadler pensamos que era importante esa inteligencia artificial o digitalización, porque empezamos hace ya prácticamente 4 o 5 años a estudiar los posibles procesos para intentar optimizar esos posibles fallos, ¿no?, que se van produciendo, tanto por el aumento de las plantas de capacidad como por la mayor pureza que nos exigen, tanto a nivel del orgánico que tenemos que sacar a final de línea para después su tratamiento posterior, como por ejemplo pues, las purezas de los plásticos y demás, ¿no? Entonces, desde Stadler creamos una nueva plataforma que se llama Digital Solutions, con más de 15 personas trabajando expresamente en este departamento de I+D, y lo que hacemos es, pues bueno, tenemos diferentes tipos de sensores, sensorificaciones, tanto como sensores como cámaras y demás, que lo que intentamos es pues, prever ciertas cosas, ¿no? Pues desde detección de bloqueos antes de que ocurran, mantenimientos predictivos, controles de división de flujos. ¿Por qué? Porque lo que decía, ¿no? No es lo mismo el material que te llega en febrero que el que te llega en verano, por un tema de estacionalidad, ¿no? Por el tema de en verano, por ejemplo, pues tienes más envases y demás, ¿no? Entonces, todos esos flujos, el comportamiento de la planta en sí, pues puede variar de un mes a otro, ¿no? Todo eso, si se puede de alguna manera gestionar y hacerlo automáticamente, pues le quitas el problema al cliente, ¿no?, final. Gestión de productos a nivel real, o sea, a tiempo real, para saber cómo está trabajando la planta y qué tipo de selección se está haciendo, y esto al final lo que nos crea pues, es un menos tiempo de inactividad y sobre todo un aumento de costes, ¿no? Una reducción de costes operativos, ¿no? Porque la planta pues no para tanto, ¿no? Y está más controlada a nivel. O sea, que os ayuda a optimizar procesos y estáis viendo resultados reales, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y eso vamos a hacer una campaña de marketing muy importante desde Stadler este año ya, explicando a nuestros clientes de lo que ya hemos hecho en varias plantas a nivel industrial y hemos probado, pues para que conozcan de qué se trata este tipo de mejora, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Alberto, quería preguntarte por vuestra experiencia en Econguar, qué desafíos os encontréis vosotros a la hora de implementar nuevas tecnologías, nuevas soluciones, nuevos procesos, ¿no?, innovadores en la valorización de biorresiduos. Si me puedes concretar un poco, ¿no?, cuáles son, a la hora de la implementación, cuáles son los desafíos y los retos a los que os tenéis que enfrentar. Bueno, en nuestro caso, las principales dificultades que nos estamos encontrando, o el principal desafío que tenemos que afrontar, curiosamente no es técnico y tampoco es económico. O sea, aquí yo creo que existen soluciones que son viables técnica y económicamente y que además se encuentran acomodo dentro de la actual ley de residuos, pero nos encontramos fundamentalmente con problemas administrativos. Yo creo que se habla mucho se ha hablado hoy de hiperregulación y no es lo único. Se ha hablado mucho de tsunami normativo, no es lo único.
También, volviendo un poco a lo que comentaba antes, ¿no? Esa necesidad de que haya gente valiente también en las instituciones, creo que es importante para acelerar los tiempos, sobre todo de implantación de las nuevas tecnologías, porque la dilatación de los tiempos conlleva incertidumbres y las incertidumbres conllevan pérdidas de oportunidad no solamente empresarial, sino también pérdida de oportunidad para lograr los objetivos que estamos intentando alcanzar. En nuestro caso concreto, estamos desde hace ya casi 2 años tramitando un fin de condición de residuo para la biomasa termohidrolizada que sale de nuestro proceso para aplicarla de una forma muy concreta, cumpliendo escrupulosamente con lo que dice el artículo 5, ¿no? de la Ley de Residuos, pero aquí seguimos esperando, ¿no? El tiempo pasa, los recursos se siguen empleando, pero pues creo que las oportunidades también se pueden llegar a pasar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también hacer un llamamiento un poco a resolver entre todos, volviendo un poco a esa necesidad de buscar sinergias. También, pues eso, que las administraciones públicas, en este caso las comunidades autónomas, que son las que tienen que conceder esos fines de condición de residuo, y aquí hay unos cuantos representantes de algunas de las comunidades autónomas, pues que tengan en cuenta que no vamos a poder cumplir objetivos si no mejoramos o facilitamos de forma efectiva y real cosas como el fin de la condición de residuo, por ejemplo, ¿no? Has dicho que el desafío para vosotros no es técnico ni económico. Eso significa… Bueno. Son desafíos, pero son desafíos solventables y muy pequeños, me atrevo a decir, comparado con los desafíos administrativos. Tal vez sea porque nosotros somos una empresa eminentemente de I+D, entonces hemos probado de todo, nos hemos equivocado 100 veces. Nos hemos equivocado, como nos decían el otro día, yo creo que ya el 95% de las veces que nos podíamos equivocar. Entonces, ya nos queda menos margen para equivocarnos. Entonces, poco a poco, creo que ya estamos viendo, digamos, estamos arrojando soluciones que son viables desde todos los puntos de vista, pero que administrativamente encuentran una barrera. Sí, sí. Te lo decía en el sentido de que, claro, de que si estamos hablando de innovación y nueva tecnología, que vosotros, como ese camino ya de desarrollo, ya lo habéis hecho y no tenéis una barrera de, bueno, es que necesitamos todavía desarrollar este otro proceso o esta otra tecnología para avanzar, sino que lo que necesitáis ahora es poder implementarla. Eso es. Pues muchas gracias, Alberto. Alberto, en Viana, en vuestro caso, quería preguntaros por el desarrollo, ¿no? Quería preguntarte por el desarrollo. También has manifestado ya como esas barreras que tenéis normativas, ¿no? Y de requerimiento. ¿Cómo desarrolláis las soluciones innovadoras para la gestión y valorización? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que, y esto yo creo que es una reflexión ya del siglo pasado, porque es así. Yo cuando entré en este sector, pues siempre se tenía lo mismo. Los residuos llegan como llegan cada día a las puertas de las plantas y hay que tratarlas. Hay que tratarlos. Estos no te esperan, no dicen, oye, no mañana, no pasado. No. Llegan hoy. Y hay que tratarlos hoy porque si no el problema se hace mayor. Con lo cual, tenemos, por un lado, unos residuos que llegan como llegan, una maximización del valor de esos residuos, que es lo que nos está demandando el legislador y la sociedad para intentar enviar menos del 10% a vertedero en el año 2035. Y además, esto lo tenemos que conjugar con una flexibilidad de las instalaciones, porque yo honestamente, si me preguntas, que ha surgido por ahí alguna vez la pregunta, ¿qué va a pasar dentro de 5 años con los residuos? La composición, yo no la sé, ¿eh? Yo no pongo la mano en el fuego por nada, porque tenemos que cumplir unas normativas. Hay un SDR a venir que se va a llevar una parte del material que no va a estar en el otro lado. O sea, no, a las plantas les van a dejar la mortadela, el jamón se lo llevan, ¿no? Y ante todo esto tenemos que hacer inversiones importantes en instalaciones que tienen que ser robustas, flexibles y además ser innovadoras. Porque obviamente, y lo acabas de comentar, todo el tema de digitalización, toma de datos, uso de inteligencia artificial para hacer predicciones, para cambiar las recetas diarias en función de cómo el material está llegando, para hacer un mantenimiento ya no preventivo, eso ya forma parte del pasado, un mantenimiento predictivo que nos permita ser más eficientes a la hora de tener unos costes de operación más baratos. Bueno, pues todo esto es lo que nosotros estamos integrando, pero además lo integramos no solo quedándonos en una parte, sino
¿Cómo innovamos para que una parte vaya secuencialmente detrás de la otra hasta que cumplamos ese menos del 10% de vertido para el año 2035? Y en ese sentido, hacia donde nosotros vamos, más allá de grandes instalaciones, que van a seguir existiendo porque se requieren, con toda la tecnología puntera, con todos los equipos que queramos poder, con toda la digitalización, con todo el monitoreo para que la administración, que es una tarea muy importante, también controle las plantas. Es algo que tienen que hacer. Pero además estamos trabajando mucho en adaptar e innovar en soluciones descentralizadas. Y cuando hablo de soluciones descentralizadas es que al final, y luego pondré un ejemplo, cuanto menos movamos los residuos también es mejor. Ese principio de proximidad que a veces se nos olvida es fundamental. Y si además tenemos una simbiosis entre el ámbito municipal y el ámbito industrial, proveyendo de esos recursos a la industria, como puede ser electricidad, vapor, que además soluciona otro problema que hemos hablado, o que se ha mencionado antes también, que es la conexión a redes eléctricas, que es terrible, pues podremos dar una solución, entre comillas, innovadora, pero solucionando el grueso del problema. Esto se está haciendo ya en el Reino Unido, están en este tipo de cosas. En Francia están empezando, el otro día hubo una feria en Londres y estaba lleno de franceses empezando a apostar por este sistema. Y nosotros creo que tenemos que empezar a ir a ese sistema descentralizado, para el cual pues, requiere también una innovación. Muchas gracias, Alberto. Baptiste, tú nos has contado ya cómo estáis apostando por el biometano, esos datos estupendos, ¿no?, de generación desde ese proyecto que empezó hace 10 años. Así que yo quería preguntarte por las barreras, si tenéis o encontráis barreras tanto regulatorias como tecnológicas y técnicas, o si esa parte también está superada, cómo es un poco el desafío al que os encontréis para seguir avanzando. Bueno, lo primero que quiero destacar es que nosotros no abogamos para que haya más residuos en los vertederos, ¿no? Hemos integrado muy bien la necesidad de minimizar los residuos o pues, su reutilización, por ejemplo, ¿no? Pero también hay una realidad que nos encontramos que, bueno, no sé si es el 43, el 50, pero todavía una gran parte de los residuos van a vertederos. Y la fracción orgánica de estos residuos pues, va a generar biogás durante 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, hay que dar una solución, ¿no? A nivel de potencial, ¿no?, que podría tener España, nosotros lo estimamos a 5 terawatts hora, es decir, 5.000 gigawatts hora anual de potencial de producción en España, ¿vale? Estamos hablando de cifras mayúsculas. Entonces, bueno, teniendo este potencial, teniendo esas ventajas, ¿no?, que comentaba antes, ¿por qué no vamos más rápido, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que preguntas? Bueno, lo dicho, a nivel técnico no hay barreras, ya tenemos, pues, como decía, 30 plantas inyectando, con lo cual eso está superado. Pero hay dos temas que creo que nos están haciendo ir más lentos de lo que podríamos hacer. Lo primero es que, bueno, la competencia de los residuos en España es de la administración pública, lo cual, y es totalmente normal y lícito, pues hayan procedimientos públicos de contratación que ralentizan el poder desarrollar estos proyectos, cuando en otros países estamos trabajando mucho más con clientes privados, ¿no? Y eso es una realidad. El tiempo también de las concesiones, ¿no? Nosotros tenemos que acometer una inversión inicial importante y necesitamos de un tiempo de recuperación que tiene que ser mínimo, ¿no? Creemos que pues, estas ventajas, ¿no?, económicas, medioambientales, justifican que podamos agilizar estos tiempos de concesión para justamente que estos proyectos que aportan, que suman, puedan estar recogidos y podamos tener más tiempo de concesiones, y así lo estamos trabajando en 2 proyectos concretos. El otro tema que vemos es en cuanto a las conexiones a las redes de gas, ¿vale? La salida física una vez está el biometano producido.
Hoy en día en España el marco legal consideramos que no es lo suficiente desarrollado, no es lo suficiente específico y según qué empresas gasistas estamos trabajando, pues las condiciones tanto de coste o de condiciones contractuales pues pueden ralentizar el desarrollo de los proyectos. Aún así, bueno, celebramos, ¿no?, que entidades como la CNMS pues, hayan creado un grupo de trabajo hace poco para justamente tratar este tema. El Ministerio también ha hablado de la posibilidad de financiar los reverse flow, que facilitaría la inyección de biometano en la red, con lo cual somos muy positivos, pero creemos que podemos ir más rápidos trabajando en estas dos direcciones. Genial, muchas gracias, Batiz. Ahora, como adelantaba antes, nos vais a contar cada uno un proyecto destacado de vuestra empresa. Creo que vamos a compartir también imágenes en pantalla. Os pido, por favor, si nos lo podéis contar en 2 o 3 minutos para ceñirnos al tiempo que tenemos. Y bueno, así nos contáis, vemos un poco, ¿no?, el impacto real de cómo la tecnología y la innovación está efectivamente impactando en vuestros negocios y en marcar esa diferencia, ¿no?, para la utilización de residuos o recuperación de materiales. Así que, Carlos, pues seguimos esta línea. También podéis interrumpiros y aportar, si queréis comentar algo, que yo voy aquí con el guión, pero podéis hacerlo. Así que, Carlos, si quieres empezamos contigo, nos cuentas un proyecto. A ver, es complicado porque podríamos hablar de varios proyectos, ¿no? Gracias a Dios pues se están haciendo muchas plantas y estamos en ello, y tanto de diferentes tipos de residuos, tanto de RSU como de envases y demás. Pero bueno, así por hablar, y supongo que en alguna revista lo habréis visto ya, pues os van a salir fotos de Baersa, que es una planta que realizamos hace 1 año y medio en Valencia, y bueno, al final es una planta que es de envases ligeros, ¿vale?, que estaba tratando entre 2 y 3 toneladas hora, manual completamente, y en el mismo espacio físico donde antes se trataban ese volumen a mí no me gusta llamarles residuos, ¿vale?, porque al final es un material que lo vamos a recuperar, o esa es la intención, ¿no?, el 70 al 80% mínimo. Entonces, pues bueno, en esta planta lo que hicimos es pues una planta manual que pasaba entre 2 y 3 toneladas hora, pues conseguimos pasar automáticamente 8 toneladas hora, ¿vale? O sea, multiplicamos por cerca de 4 veces la capacidad. Pues bueno, pues con los sistemas que muchos de vosotros ya conocéis, ¿no? Pues trómeles balísticos, separación óptica, inductores para sacar férricos, aluminios y demás. Entonces, bueno, al final es donde la tecnología puede ayudar a este tipo de residuos para aumentar su capacidad y sobre todo la pureza, ¿no? Y no me gustaría tampoco olvidar pues el tratamiento que le damos a este tipo de plantas para ayudar al proceso personal de la gente que trabaja allí también. Les ha cambiado la vida, entre comillas. Vosotros sabéis que, bueno, el que conoce la planta, y muchos las conocéis, estar allí separando material en positivo, pues es un trabajo muy complicado, ¿eh? Estamos hablando de 1.500, 2.000 movimientos por hora, por persona. Cuando pones automatización, al final ese personal te está haciendo 150, 200 movimientos por hora, porque es un control lo que hacen, ¿no?, manual, ¿no? O incluso menos. Hay quien no pone a nadie, porque se llegan a las ETMRs, en este caso, de Coembes. Entonces, lo que quiero decir es eso, ¿no?, que gracias a la innovación, a la tecnología, pues tenemos que ponernos también un poco en el punto de que se están haciendo las cosas muy bien, y España, en este caso, lleva muchos años haciendo las cosas muy bien. Sí que es verdad que tenemos que hacerlo a más y tenemos que ir a más, pero tenemos que estar muy orgullosos. Yo siempre soy muy positivo en eso, de lo que se ha hecho. Yo llevo 25 años en el sector, y si recuerdo hace 25 años cómo estamos a cómo estamos ahora, pues yo que he tenido la suerte de viajar al exterior, a Estados Unidos y demás, y trabajar allí durante muchos años, veo lo que está pasando actualmente en Estados Unidos, por ejemplo, y estamos años luz aquí en España y en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar un poco orgullosos de lo que hacemos, mejorar, que hay que hacerlo, pero hay mucho por celebrar también. Pues qué bien, una nota positiva. Gracias, Carlos. Alberto, ¿un proyecto que quieras destacar en Econguard? Bueno, pues nosotros siempre apelando a esa búsqueda de sinergias y esa complementariedad entre tecnologías, hemos aprovechado la tecnología que tenemos, que es una tecnología muy versátil, que se complementa bien con distintos sistemas de tratamiento, con las biometanizaciones, con las plantas de valorización energética también, permitiendo un incremento
en la capacidad de quemar materiales con más poder calorífico. Pero el proyecto que quería traer es, incluso con los vertederos, ¿no? Permitiendo también capturar esos residuos orgánicos antes de que lleguen al vertedero, que al final son los principales responsables de las emisiones. Aquí, por coordinarme con Baptiste, no te preocupes porque yo creo que con los residuos que ya hay en los vertederos tenéis negocio para 25 años. O sea que yo creo que no hay ningún problema. Pero llevamos ya años trabajando en el trinomio residuos, agua, energía, que creo que son 3 sectores que no solamente se complementan bien, sino que además se necesitan para alcanzar sus distintos objetivos, ¿no? Aquí hablamos de la neutralidad energética, hablamos de la descarbonización, hablamos del reciclaje y, bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es aprovechar residuos orgánicos de origen municipal que actualmente están yendo al vertedero. Los estamos procesando con nuestra tecnología, que es una tecnología de hidrólisis térmica, y lo que hacemos es limpiar muy bien el material y aplicarlo en codigestión con lodos de depuradora, aprovechando la capacidad excedente de los digestores de las EDARES. Entonces, con eso hemos conseguido incrementar la producción de biogás y además nos ha permitido desarrollar una patente que ya hemos presentado y que ya nos han concedido en varios países. Entonces, es una forma de alinear los intereses de distintos sectores, pensando siempre en esa complementariedad. Es un ejemplo. Estupendo. Muchas gracias, Alberto. Su tocayo. Pues sí. Bueno, yo, en primer lugar, coincido con Carlos. Creo que nos tenemos que sentir orgullosos también. No todo es malo. Somos capaces de hacer plantas que son eficientes, que son robustas, que son versátiles y que en muchos sitios no la tienen porque hemos hecho de la necesidad una virtud, ¿no? De algo que nos llega y que tenemos que tratar, pues hemos conseguido hacerlo de una forma, yo creo que muy eficiente, cosa que en otros sitios, como tienen unos residuos perfectos, maravillosos, estupendos, pues solo se quedan en esa línea. A partir de ahí, yo que pues por la parte que me toca también, que llevo Francia, ahora estamos acabando 2 proyectos pues de bolsa de envases ligeros, que allí es un poco distinto porque muchas veces viene también mezclado con el papel cartón, pero estamos llegando también pues a eficiencias altísimas y a purezas muy, muy grandes. Pero más allá de eso, hacia donde yo quería ir, sobre todo, es en algo que mencioné antes, que es la descentralización. ¿Y por qué descentralización? Pues voy a hablar de 2 proyectos muy rápidamente. Uno que tenemos en Portugal, en Chamusca, en el cual tenemos una primera planta de tratamiento de unas 35 toneladas hora de bolsa de resto, en el cual se hace la mayor valorización material posible y se prepara además un combustible que llevamos a una planta que está a 5 minutos en camión, en el cual pues tenemos un horno rotativo de 3-4 toneladas hora. Este esquema es similar en otro proyecto que tenemos y que además nos viene de una empresa que hemos adquirido hace poco, una empresa valenciana especialista en temas de valorización energética, no solo de residuos urbanos o de RDF, sino de biomasa, que está en el suroeste de Inglaterra. Esta se alimenta de un combustible que viene de una planta de residuos industriales que está a 200 metros de la planta de valorización energética. Y estamos en las mismas condiciones, en plantas de 3-4 toneladas hora. En este caso tenemos además una caldera horizontal con un fluido térmico y con un ciclo ORC que da calor, que da electricidad y que suministra a las empresas aledañas. ¿Qué ocurre? Este sistema descentralizado, que además estamos hablando de unas 25.000 toneladas en la parte de valorización energética, cuando hablaba antes de Francia, del Reino Unido, estamos hablando de sistemas de menos de 25.000 toneladas y menos de 19,9 toneladas de vapor, en el cual, pues aquí Joaquín luego me podrá corregir, pues el tema de ETS, pues ya, que no son enfermedades de transmisión sexual, sino que es el mercado de CO2, pues no entras. Y ese es el esquema que se están haciendo, porque al final necesitamos valorizar de una forma económicamente viable los residuos. Y esto forma parte de esa economía viable. Si además lo hacemos en el punto donde se generan fundamentalmente, evitamos transportes. Aseguramos la trazabilidad. Yo creo que este es un punto que a veces nos fijamos poco. Muchas veces hablamos, no, gestor externo, no. No. Aseguramos la trazabilidad internamente. Podemos tener esa simbiosis con las industrias, suministrándoles calor, suministrándoles electricidad. Muchas veces el impacto, tanto medioambiental
como visual es mucho menor. Los trámites a veces se consigue que sean más simplificados. Y no solo eso, además, el riesgo financiero es también menor. Con lo cual, lo que pensamos es que ese modelo, si queremos avanzar hacia donde nos está pidiendo la legislación y donde nos están pidiendo las normas, en algún momento vamos a tener que avanzar en él también aquí. Con lo cual, nosotros pues estamos en esa dinámica un poco más global e intentando obtener pues el mayor valor de los residuos. Gracias, Alberto. Baptiste, en vuestro caso, ¿qué proyecto querrías destacar? Bueno, nosotros queríamos destacar un proyecto que está justamente en Estados Unidos. Que no sé si... Entonces, es un proyecto muy emblemático, está en el conde de Steuben en Estados Unidos, y es muy emblemático por dos razones. Primero porque bueno, es un proyecto con mucho sentido, ¿no? Hablaba de las dos palancas. En este vertedero inicialmente no había valorización energética de ninguna forma, entonces se captaban unos 800 metros cúbicos de biogás. Con la propuesta de valor, la implantación de la Wagabox, pues el gestor del vertedero está ahora captando 1.600 metros cúbicos de biogás, con lo cual minimizando, como decía inicialmente, pues las emisiones que tenía anteriormente este depósito controlado. Hace un año, bueno, ya empezó la inyección y hemos producido 55 gigavatios-hora de biometano, reemplazando, como decía también en la segunda palanca, el gas natural fósil. También es un ejemplo emblemático en el sentido de que Estados Unidos es un mercado enorme, ¿no? Hay más y vertederos más grandes y muchos vertederos. Y bueno, ahí tenemos 12 plantas que estamos construyendo, otras 7 más a nivel internacional, con lo cual a nivel de Waga Energy seguimos con un dinamismo y un crecimiento muy fuerte. Hemos anunciado resultados con un 67% de ingresos en 2024 versus 2023 y capacidad de financiarnos para pues, seguir creciendo y aportando soluciones circulares concretas a los depósitos controlados. Y acabando, quería aprovechar, ¿no? también el foro del Future for Circularity para hacer un anuncio. Estamos muy contentos, ¿no? Aquí está el equipo de Waga Energy, varios compañeros, de anunciar que bueno, hemos firmado el segundo proyecto de producción de biometano con biogás de vertedero en el sur de España, además con una planta de gran tamaño, ya que vamos a inyectar 80 gigavatios-hora año de biometano. Estamos en una fase avanzada de permitting, vamos a comunicar de forma más oficial en las próximas semanas, pero bueno, queríamos aprovechar este foro y bueno, compartirlo con todos vosotros y con todo el sector. Pues enhorabuena, Baptiste. Muchas gracias. Bueno, todo el equipo, ¿eh? Todo el equipo, claro. Muchísimas gracias por exponer estos proyectos y compartirlo con todos nosotros. Nos quedan 4 minutos y quiero haceros una última pregunta, así que tenéis cada uno un minuto. Vamos a romper el orden protocolario, por favor, y responder en el orden que queráis. Pues evidentemente ahora hay que hablar de futuro, así que quería preguntaros eso, en un minuto cada uno que me digáis cuál creéis que va a ser una tendencia tecnológica que puede marcar los próximos 10 años hablando de gestión de residuos y de economía circular. ¿Empiezo yo? Pues tú mismo. Bueno, pues nada. A ver, yo lo he dicho creo que al principio. No sé cuáles van a ser los residuos de aquí a 5 años o de aquí a 10, pero sí que lo que yo creo es que en el sector estamos preparados para tratarlos eficientemente. A partir de ahí tenemos mucho que trabajar, sobre todo en ese input. Yo no creo que al final vayamos por el camino de la concienciación, nos vaya a ayudar mucho, siempre ayuda, pero no tanto. Y en cualquier caso, ¿hacia dónde va la tecnología? Pues yo creo que esto también es muy importante, una frase que a veces se nos olvida, ¿no? Esa de que las ideologías mataron las ideas. Y esto es clave. Tenemos que pensar en ideas y no en ideologías. Yo siempre pongo un ejemplo, cuando en Madrid estuvo gobernando un gobierno distinto al actual, que parecía que se iba a acabar la valorización energética, no se acabó, sino que se valorizó energéticamente más que nunca, con lo cual pusieron encima de la mesa que las ideas son importantes, más allá de la ideología, porque tenemos que solucionar unos problemas de los ciudadanos. A partir de ahí, pues nosotros estamos trabajando en pirólisis, en captación de CO2, en eficiencia de las plantas, en integración de las mismas, pero siempre con el objetivo de
tener una tecnología preparada para el futuro, sea cual sea la composición de los residuos. Gracias, Alberto. Vale, bueno, sí, cojo el testigo. Bueno, hablando del sector del biometano en su conjunto, y retomando un poco la imagen, ¿no?, que decíamos antes, bueno, está el tren pasando y es hora ya de montarse. Es decir, no por esquivar la cuestión, pero creo que en el sector del biometano lo importante, y nuestros países vecinos ya nos llevan ventajas con cientos de plantas, creo que es importante de que de las 11 que tenemos ahora inyectando, pasamos a 20, a 30, 50, 100 y hagamos de este sector una realidad. Luego hablaremos de captura de CO2, de su comercialización, pero yo pondría la prioridad en desarrollar este sector y poner la prioridad donde la hay, y que yo creo que el focus está muy claro. Gracias, Batis. Pues en mi opinión, yo creo que aquellas tecnologías que tengan una visión amplia, que sean capaces de poner a distintos sectores, alinearlos, ¿no?, alinear los intereses de distintos sectores, yo creo que van a tener un buen recorrido. Hay que saber anticiparse. También es un poco el rol de los tecnólogos. Tenemos que ser capaces de anticiparnos a lo que va a venir. Y bueno, yo soy un firme defensor de, vaya por delante, de la recogida selectiva, y me he pasado gran parte de mi vida profesional promoviendo la separación en origen, pero hay otro elefante en la habitación que no es la valorización energética, que es la fracción resto, que va muy de la mano. Por los próximos 20-30 años vamos a seguir teniendo fracción resto y vamos a convivir estrechamente con ella. Entonces, yo creo que aquellas tecnologías enfocadas en atajar este desafío, pues van a tener, yo creo que gran predicamento, yo creo que van a tener posibilidad de desarrollarse en este sector. Gracias, Alberto. Carlos. Pues complicado, después de lo que habéis dicho ya, pero vaya, yo creo que al final la economía circular será una realidad cuando seamos capaces primero de exponer al público en general, porque nosotros lo conocemos bien, todos los que estamos en esta sala, entonces enseñar al público en general de nuestro trabajo y lo que hacemos realmente, y lo bueno que tiene el reciclar en origen, los tratamientos que se hacen en plantas nuestras, en todas las empresas grandes que se ocupan de gestión de residuos, pues enseñar lo que se está haciendo realmente, y si juntamos a esto a la tecnología, a los industriales y a los reguladores, pues yo creo que será un buen punto de partida para esta economía circular de la que todos hablamos. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a los cuatro por traer estas ideas no innovadoras y, bueno, a ver qué depara el futuro en tecnología. Seguro que vamos a seguir hablando de inteligencia artificial. Menos mal que lo habéis sacado porque no se había dicho todavía. No puede ser, son las 2 y no se ha hablado de inteligencia artificial. Así que muchas gracias a los cuatro y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.